Mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos de esta hora a nuestro tercer invitado, el doctor Carlos Soria, abogado del informático Olavini, jurista de destacado prestigio que se encuentra ya vía telemática. ¿Cómo está, doctor Soria? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel. ¿Fueron sorprendidos ustedes el fin de semana pasado por esta diligencia que emprendió la Fiscalía, este allanamiento a las oficinas de la ONG que dirige Olavini? ¿Por qué se hizo este allanamiento? Se decía que es dentro de una investigación por fraude procesal, investigación de fraude procesal interpuesta o pedida por quién? Doctor Soria, buenos días, cuéntenos por favor. Licenia, ¿cómo está? Buenos días a todos quienes nos escuchan. Sí, lamentablemente tenemos que empezar la semana con este tipo de noticias, pero creo que es importante hacer una remembranza de qué es lo que ha sido el caso. Hoy, justamente, 11 de abril del 2022, se cumplen 3 años desde una brutal persecución en contra de Olavini. Brutal persecución que empezó con una detención ilegal, arbitraria e ilegítima, que fue calificada de esta manera incluso por la Corte Nacional de Justicia, en donde no sabían de qué acusarle. Lo único que pudieron hacer es tratar de acusarle de que supuestamente a ese momento, por orden de la exministra Romo, había hecho acciones de desestabilización en contra del gobierno ecuatoriano con 2 supuestos rusos y que en horas iban a entregar la información a la Fiscalía. Información que nunca llegó, rusos que jamás fueron identificados y únicamente Olavini preso por 70 días. Luego de 70 días recuperó su libertad con un habeas corpus y después de todo eso, tras varias dilaciones que han habido en el caso, recién en enero de este año se inició la audiencia de juicio de Olavini por 3 días, luego que se suspendería porque a criterio del tribunal, Fiscalía hasta ese momento no había presentado una sola prueba que justifique la razón de sus dichos o de su acusación, que en este caso fue cambiada a acceso no consentido a un sistema informático. Todo al apuro, todo a la patada, sin saber de qué acusar, con qué probar. Y sin embargo, Olavini se encuentra secuestrado por el Estado ecuatoriano, ahora ya 3 años en el Ecuador. Ahora, doctor Soria, ¿por qué se realizó este allanamiento? Se dice que es por una investigación de fraude procesal. ¿Quién cometió el fraude procesal en este caso y cuál fue el objetivo de este allanamiento? Usted en primera instancia había denunciado que hubo esta irrupción por parte de elementos de la policía dispuestos por la Fiscalía. ¿Qué indicios se recabaron? ¿En qué concluyó esta diligencia? ¿Usted pudo verificar que hagan su trabajo y que se cumpla el procedimiento de rigor en estos casos? Imagínese, Licenia, que nosotros como defensa técnica y al apuro del cambio del tipo penal por el cual se le estaba acusando a Olavini, con una reformulación de cargos a 2 días de que termine la instrucción fiscal, la pasaron a un acceso no consentido a un sistema informático, por una supuesta fotografía que fue incluso publicada en varios medios de comunicación, incluso digitales, en donde supuestamente se probaría, esa sería la prueba madre del acceso no consentido a Olavini. 2 días antes de que se acabe la instrucción fiscal deciden reformular cargos y la ex jueza Yadira Proaño da paso a eso sin darnos a nosotros el tiempo suficiente para preparar una defensa. Sobre la base de eso, nosotros como defensa técnica solicitamos un peritaje privado. Es decir, nosotros buscamos a un perito de la función judicial acreditado como perito en informática y le solicitamos que haga un peritaje completamente imparcial. ¿Para qué? Para realmente probar que Olavini no ha cometido ningún delito. Sobre la base de esa presentación, de esa información del perito al expediente de Olavini, el fiscal decide enviar un oficio a otra unidad para que se abra una investigación porque supuestamente se estaría cometiendo un fraude procesal al haber esta defensa sugerido de que tal vez la foto no probaba lo que la Fiscalía decía que probaba. Y nosotros de forma responsable solicitamos este peritaje que como evidencia documental, como indicio documental fue agregado al expediente de Olavini, motivó una investigación de fraude procesal ahora en contra del perito que nosotros contactamos para que nos ayude con un peritaje, con una evidencia documental. Al perito lo allanaron, acordémonos a eso de septiembre-octubre del año 2019, lo allanaron en el medio de la noche, más de 10 personas altamente armadas hasta los dientes, con metralletas, se metieron en un departamento en donde el perito y su esposa viven con sus 2 hijas menores de edad, y se le llevaron una computadora y un celular. Así está obrando la Fiscalía en estos casos.
Y de esa investigación, después de 2 años que ni siquiera le tomaron la versión al perito, solicitaron que se abra una instrucción fiscal con la formulación de cargos. En esa formulación de cargos, según la fiscal Claudia Romero, ahora es la que motiva este allanamiento en las oficinas del Centro de Autonomía Digital, del CAD, donde trabaja Olavín. Y cuando a mí me avisan, me llaman y me dicen, estamos siendo sujetos a un allanamiento, yo me traslado inmediatamente allá, porque allá es donde trabaja Ola. Y en ese momento que llego y me identifico como abogado de Ola, le solicito a la señora fiscal que me ayude con la orden judicial para precisamente poder verificar que se esté cumpliendo con un procedimiento normado, porque los allanamientos tienen que estar normados, tienen que estar autorizados, no se puede hacer lo que se les da la gana. Y en el momento que yo pido esta orden, la fiscal Romero me enseña en su celular una supuesta orden, a la cual yo le digo, yo necesito la orden judicial firmada por un juez de garantías penales en donde se le faculte a usted haber ingresado a esta oficina. Y me mandan, hacen que en ese momento impriman en el CAD mismo la orden. Cuando yo me doy cuenta que esa orden no tenía firma, Licenia, no había firma de la jueza que supuestamente había dado esa orden. Y cuando yo le digo a la fiscal, doctor, aquí no hay firma, usted comenzó un allanamiento sin una orden judicial firmada en el lugar de los hechos. En ese momento las asistentes con las que estaba la señora fiscal me dicen que les entregue nuevamente el papel que no estaba firmado. Le digo, no, esto es lo que ustedes mismos me han dado. Cuando leo asimismo el documento sin firma de juez de garantías penales, mientras estaba haciendo el allanamiento, la fijación de indicios, y solicito que se me haga llegar la copia por escrito, me doy cuenta, revisando el documento, que lo podemos proyectar incluso para que ustedes lo puedan ver, que la jueza, lo único que supuestamente habría ordenado, porque no había firma, era el allanamiento y la extracción y fijación de 3 páginas web. Jamás tuvieron orden hasta ese momento de hacer una incautación. Exacto, solo les había autorizado, supuestamente porque no había firma, el allanamiento, o sea, entrar a la oficina, pero no había orden de fijación de indicios, de explotación y de incautación, en este caso de computadoras, documentos y todo lo que se llevaron. Cuando yo le digo esto a la fiscal Romero, se dan cuenta ese momento que no tenían orden para llevarse, para fijar indicios, ni para llevarse nada, y en ese momento, de forma sorpresiva y casi a las 2 de la tarde, llega un alcance a la orden judicial en donde ya les autorizan que fijen los indicios y que los incauten. Y ahí sí estaba ya firmado por la jueza. Ese alcance sí estaba firmado por la jueza. Nosotros no lo tenemos, porque es algo muy curioso, Licenia. Cuando usted revisa la primera orden, que la podemos proyectar si es que fuera tan gentil Pichincha Comunicaciones, claro que sí. en la primera orden no había firma, primero. Segundo, no tenían la autorización para fijar, ni levantar, ni incautar ningún indicio, ni electrónico, ni documental, absolutamente nada. Esa fue la orden con la que se empezó este allanamiento ilegal. Y cuando yo reclamo y me doy cuenta de esto, la señora fiscal, extremadamente, vamos a decirlo, preocupada, hace que le hagan un alcance y que le notifiquen con la autorización ya, ahora sí, de que puede incautar los equipos, porque no se dieron ni cuenta, todo fue a la patada. Es decir, ese allanamiento fue completamente ilegal. Y cuando me dispongo a tomar una fotografía, la señora les pide a los oficiales que detengan mi teléfono y que me hagan borrar la fotografía del allanamiento, porque supuestamente estamos ante un procedimiento reservado. Cuando nuevamente yo reviso la orden judicial, esta solicitud de reserva de un allanamiento le es negada. ¿Por qué, Licenia? Por algo muy simple de entender. Cuando una instrucción fiscal está en curso, deja de tener el carácter de reservada y es pública. Por lo tanto, siempre se puede filmar y se puede fotografiar un allanamiento, siempre y cuando no sea reservado. Y nunca va a ser reservado porque están en una instrucción fiscal, salvo que estén en el proceso reservado. Es decir, todas las irregularidades y todas las ilegalidades que ya se habían cometido en el proceso en contra de Olavini, ahora se siguen cometiendo en el proceso de fraude procesal en contra de un perito que su único pecado o error es haber hecho un informe documental en donde se demuestra claramente que Olavini jamás cometió un delito. Pero eso no es todo, Licenia. Imagínense lo que pasa después. Cuando terminan de fijar todos los indicios y los ponen para fotografiarlos, eso sí, ellos sí podrían fotografiarlos,
nos damos cuenta que en todas las etiquetas de esta investigación de fraude procesal en contra de un perito, decía caso Olavini. El momento que reclamamos eso, doctora, ¿en qué investigación, sobre la base de qué investigación se está haciendo este allanamiento? Y nos dice que es en el fraude procesal, y nosotros le hacemos notar que todas las evidencias decían caso Olavini, nos damos cuenta que esta nuevamente es una persecución en contra de él. O sea, ¿usted cree que están tratando de buscar las pruebas que no han podido presentar hasta el momento con este supuesto allanamiento? Esta persecución jamás ha terminado. Olavini sigue siendo seguido todos los días por personas que ni siquiera conocemos quiénes son. Acordémonos que un habeas data concedió un habeas data al Estado ecuatoriano a Olavini para que le informen quién es el que le está siguiendo. 3 años después, no tienen absolutamente nada, suspenden una audiencia de juzgamiento porque ni siquiera se llega a argumentar con pruebas ya en la cancha donde corresponde cuál fue pues el acceso no consentido. Y ahora, sobre la base de que un perito dice, ¿para qué? Para transparentar lo que hizo la Fiscalía y hacer notar el error de la Fiscalía, lo que hacen es abrir otro proceso para amedrentar a peritos, testigos y muy posiblemente a los abogados. Porque no me extrañaría para nada que ahora la Fiscalía trate de meterse hasta las oficinas de los abogados. Ahora, ¿en qué forma este allanamiento, los indicios que ellos han recabado, las computadoras, lo que se hayan llevado, pueden alterar el normal curso de este juicio, doctor Soria? ¿Qué podría pasar? ¿Qué intenciones habría detrás de este allanamiento ilegal, como usted lo califica? No lo conocemos. Es más, cuando yo le pido a la doctora Romero que me diga qué es lo que están buscando, ¿por qué no lo solicitaron primero? ¿Para qué un allanamiento? Soliciten lo que necesitan. Y cuando yo le digo qué es lo que están ustedes buscando para ver si les puedo ayudar, pues para que no hagan semejante show. Y me dicen, no, estamos buscando el original del informe pericial. Yo le digo, doctora, el original del informe pericial reposa en el expediente del caso del señor Olavini. Ese es el original. No sabían qué estaban buscando, Licenia, no sabían cómo tratar de llegar a eso. Supuestamente estaban buscando la computadora mediante la cual se hizo el informe pericial, pero en el CAD, en el Centro de Autonomía Digital, en donde Olavini trabaja, en donde funciona esta organización sin fines de lucro que desarrolla software para regalarle al mundo. Esto es un claro intento de silenciar a personas que se dedican, activistas de derechos digitales, que se dedican precisamente a la privacidad. ¿Para qué? Para que no existan este tipo de abusos. Y nuevamente se fueron llevando todo, todas las computadoras, incluso hasta facturas, o sea, no saben qué buscar, no saben dónde encontrarlas. Y cuando nosotros les preguntamos o les sugerimos dónde están, que es precisamente donde está la supuesta evidencia que estaban buscando, dicen, no, lo que necesitamos es la computadora en donde se hizo. ¿Y qué tal si esa computadora en donde el perito hizo el informe pericial ya no la tiene, la vendió? Así es el nivel de ridiculez con lo cual se están llevando estas diligencias por parte de Fiscalía, completamente arbitrarias, ilegales, con amenazas. Se le llevaron hasta el teléfono personal de uno de los trabajadores del CAD. No podemos permitir que esta sociedad se siga yendo al infierno, Licenia. O sea, en un allanamiento, doctor Soria, en un allanamiento, el fiscal o las personas que asisten por orden de la Fiscalía a este tipo de diligencias pueden hacer cualquier cosa, llevarse el teléfono de quien sea, si esa persona no sea parte del proceso, como aparentemente pasó con este funcionario que no tiene nada que ver con el juicio. En lo absoluto, la orden del juez es la que determina qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Es decir, Fiscalía pide algo, solicito el allanamiento, el descerrajamiento para poder entrar, además la fijación e incautación de lo que tenga que ver con lo que estoy investigando. Pues. ¿Cómo es que un teléfono de la administradora del Centro de Autonomía Digital demuestra o puede estar ahí algo de lo que ella está investigando en un caso de un fraude procesal en contra de un perito? ¿Y por qué no lo pidieron? ¿Por qué al perito no le dicen, solicito, señor perito, que me ayude con el equipo informático en el cual usted realizó el informe pericial? Y hacen estos shows a los que nos tiene acostumbrados ahora Fiscalía. No más, Licenia. Nosotros tenemos que ponerle un pare como sociedad a estos abusos. Hoy es en este caso, mañana será en cualquiera. Claro que sí. ¿Qué acción les queda o qué recursos en el ámbito legal les queda a ustedes después de este atropello? Nosotros haremos todas las acciones que sean necesarias para demostrar primero el abuso, la arbitrariedad y la ilegalidad. Y lógicamente las impugnaciones en la cancha que corresponde.
mediante una impugnación ante un juez de garantías penales sobre esta barbaridad que nuevamente ha hecho la Fiscalía. Entonces, todas las acciones serán tomadas, la estrategia jurídica se está definiendo y la daremos a conocer en los próximos días. Doctor Soria, en otro tema y tomando en cuenta su experiencia en el tema legal, yo le quisiera preguntar, hay polémica tras la puesta en libertad bajo el recurso de habeas corpus del ex vicepresidente Jorge Glass. Hay versiones de varios juristas, de gente que opina en las redes sociales, de periodistas que se oponen a la decisión del juez que concedió el recurso de habeas corpus al señor Glass. En el ámbito legal, ¿el juez actuó apegado a derecho, doctor Soria? ¿En qué caso se debe conceder el habeas corpus? ¿Es un recurso al que puede acceder cualquier ciudadano o que se le puede conceder a cualquier ciudadano? ¿En qué caso se puede hacerlo? Un poco para tener clara esta situación, porque ya hay versiones de que en el caso del señor Glass no cabía, y porque simplemente es del señor Glass, o porque tiene otros recursos legales pendientes o otros procesos penales pendientes. Por favor, su opinión, doctor Soria. Gracias, Vicenia. Bueno, para poderle dar una opinión más acertada debería consultar al menos la sentencia del señor juez que ha hecho o que ha concedido este habeas corpus, pero lo que puedo decir es que un habeas corpus es de carácter universal. El habeas corpus precisamente es una garantía constitucional para que se impida o se detenga la violación, en este caso, de derechos a la libertad. Independientemente de quién lo haya propuesto y en dónde se lo haya propuesto, son las características singulares de cada caso las que determinan su procedencia o no. Existen 2 sentencias condenatorias, entiendo, en contra del señor Glass. Muchas han sido aplaudidas por unos, otras han sido pues contradictorias, contradictas por otras personas, y realmente las personas que estén llevando ese caso podrían darle algún tipo de opinión más acertada. Sin embargo, de lo cual lo que puedo decir es que un habeas corpus, un recurso, una acción constitucional de habeas corpus es completamente universal y transversal a cualquier tipo de derecho, incluso el derecho penal. Es decir, las garantías jurisdiccionales no tienen dedicatoria, o sea, son universales, son para cualquier ciudadano, independientemente de que se trate del señor Jorge Glass o cualquier persona. Cualquier persona, sea Jorge Glass, sea Carlos Soria, sea como fue en algún momento el señor Olavini. Acordémonos que Olavini recupera su libertad por mediante un habeas corpus, que lo que hace es decretar que su detención fue ilegal y arbitraria. Así que una acción constitucional pues es completamente transversal a cualquier tipo de derecho y lógicamente puede ser ejercido por cualquier tipo de ciudadano en cualquier parte de nuestro país. Y en lo que tiene que ver con la competencia del juez, doctor Soria, ¿qué podemos decir al respecto en un caso de habeas corpus? Los habeas corpus se presentan ante las cortes provinciales del lugar en donde se encuentra la víctima o el accionante. En este caso no sé el accionante de dónde será, no sé si fue de Manglar Alto, creo que fue en el juez es de Manglar Alto. No sé si es que el accionante estuvo en Manglar Alto, sería algo así. Si no, debería haber sido la corte provincial en este caso de donde se encontraba recluida la persona. Puede ser en Carchi, puede ser en Cotopaxi, puede ser en Manta, en cualquier lugar. Como le digo, es completamente transversal y una acción constitucional en este sentido pues está focalizada para que sea precisamente eso, una acción expedita en donde cualquier persona que sienta vulnerado su derecho a la libertad pues pueda acceder a ella. Ahora, el ministro de Gobierno, tras rechazar esta decisión judicial, ha dicho que van a respetar la independencia de las funciones, pero que agotarán todos los recursos legales al respecto. ¿Qué recursos legales podría emprender el Ejecutivo o el Gobierno sobre este recurso de habeas corpus que ha sido concedido al ex vicepresidente Glass? Creo que las declaraciones del señor ministro ministro de Gobierno, creo que es ahora, pues son cautas, yo creo que merecen el aplauso de la gente, porque realmente es eso. Nosotros debemos respetar la institucionalidad de cada una de las funciones del Estado, independientemente de que nos gusten o no nos gusten, y si nos disgustan o no consideramos que fueron conforme a derecho, tenemos los recursos dentro de las mismas vías, en este caso, la apelación. En este caso, la persona que fue la accionada o la entidad que fue la accionada tiene todo el derecho de apelar ante la decisión de la Corte Provincial de haber otorgado este recurso de habeas corpus. Por lo tanto, las acciones están en la misma vía. Lo que correspondería en este caso sería una apelación y el respeto irrestricto a las instituciones que conforman cada una de las funciones del Estado. ¿Y quién sería en este caso la entidad que debería presentar esta apelación?
No sabría decirle porque no conozco el caso, no he leído la resolución, pero la entidad que fue accionada, cuando uno acciona un habeas corpus, uno es accionante y hay un accionado. Si en este caso podría yo elucubrar que el accionado debió haber sido el SNAI. Si es que fue el SNAI, entonces el SNAI debería presentar las acciones dentro de la vía que corresponde, que es la jurídica, en este caso la apelación, para poder llevar adelante sus impugnaciones. En caso de que se presente una apelación, doctor Soria, ¿el beneficiado de este recurso de habeas corpus corre el riesgo de volver a la cárcel o no? Cualquier persona que haya obtenido un habeas corpus y que luego en una apelación se revoque ese habeas corpus, será el tribunal, y hablo en general, el tribunal, el que determine si es que la apelación surte efectos con la detención nuevamente o no. En mi opinión personal, no se puede hacer regresión de derechos. Por lo tanto, al ser una acción constitucional, el volver a meter preso a una persona que salió con un habeas corpus sería una regresión de derechos y para mí no cabría. Pero no me crea a mí, porque no soy constitucionalista. Mejor esa pregunta deberíamos hacerles a grandes constitucionalistas que han pasado pues por los estudios de Radio Pichincha. Y para finalizar, doctor Soria, en este mismo tema, hay voces que piden la sanción ya por parte de las autoridades judiciales al magistrado o al juez que otorgó este recurso de habeas corpus. ¿Se debe sancionar a un juez por otorgar un recurso de habeas corpus? Pues bueno, deberán hacerlo por la vía que les toca, que es la jurídica. Si es que tienen algún tipo de reclamación o quieren hacerle algún tipo de denuncia, deberán primero pasar por la justicia, por la autoridad jurisdiccional. No nos olvidemos que ya la Corte Constitucional ha establecido que para destituir, sancionar o hacer algo en contra de un juez porque no les ha parecido la sentencia, tienen que pasar primero por un proceso jurisdiccional en donde se le declara a este juez que no ha hecho bien, para que recién ahí el Consejo de la Judicatura pueda tomar acciones disciplinarias en contra de ese juez. Respetemos la institucionalidad, respetemos las decisiones aunque no estemos de acuerdo e impugnémoslas cuando no estemos de acuerdo en la vía que corresponde. Muchísimas gracias, doctor Soria, por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha permitido realizar, y vamos a estar pendientes del desenlace del caso de Olavini, a ver qué novedades se generan después de este allanamiento que usted nos ha comentado y en la forma como se realizó. Muchísimas gracias, doctor Soria, muy amable. A usted, Licenia, muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan.